Cuando era niño, mi papá ocultaba una segunda familia en nuestro sótano. Al crecer, pensé que todos tenían una segunda familia en su sótano. En retrospectiva, entiendo lo ridículo que suena, pero era todo lo que había conocido. Historias que la gente cuenta. Sabía que cada noche mi papá guardaba las sobras de la cena con papel de aluminio, se levantaba sin decir una palabra y llevaba el plato al sótano. Escuchaba desde mi habitación mientras bajaba pesadamente los escalones chirriantes, contenía la respiración para escuchar los murmullos ahogados de su saludo. Sabía que todas las mañanas bajaría las escaleras para despedir a su segunda familia antes del trabajo, luego me besaría en la parte superior de la cabeza y me alborotaría el cabello mientras salía. Sabía que cada Navidad, bajaría las escaleras con un saco de paquetes envueltos en un traje de Papá Noel. Sabía que mi papá tenía una segunda familia en el sótano y parecía tan normal que pensé que todos los demás también. Nunca olvidaré la primera vez que le pregunté a mi mamá sobre ellos. Era joven, quizás 5 años, cuando finalmente encontré las palabras para preguntar: «Mami, ¿por qué no puedo jugar con la gente en el sótano?». Mi mamá era la encarnación humana de la energía frenética, una máquina orgánica de movimiento perpetuo. Siempre paseando, o limpiando, o removiendo una olla. Siempre con un cigarrillo encendido entre sus dedos amarillentos. Nunca olvidaré que, mientras esa pregunta flotaba en el aire, finalmente se detuvo por primera vez. Su quietud era inquietante de una manera que no puedo explicar. «No hablamos de ellos», se apresuró, persiguiendo la declaración apresurada con una larga calada de su cigarrillo. Soltó una columna de humo por la ventana abierta antes de inclinarse para encontrarse conmigo a la altura de mi cara, sus ojos inyectados en sangre a solo unos centímetros de los míos. «No necesitas jugar con los niños, pero los niños necesitan a papá». Se detuvo de nuevo. La inquietante imagen de ella en un punto muerto se grabó en mi mente de forma permanente. Finalmente, murmuró: «Papá también los necesita». Esa noche, escuché a mi mamá gritarle a mi papá en su dormitorio. Me sorprendió que no supieran que yo lo sabía, más sorprendido, incluso asustado, al descubrir que no querían que yo lo supiera. Sobre todo, no querían que le dijera a nadie en la escuela, a nadie en absoluto, en realidad. Después de esa noche, todo fue diferente. Mi papá solo guardaba las sobras después de la cena, solo bajaba la comida después de que me había ido a la cama. Dejó de visitarlos por las mañanas por completo. Mi mamá también comenzó a actuar de manera diferente. Siempre había notado que ella estaba distante de mi papá. Siempre había notado cómo se erizaba bajo su toque, cómo se escabullía al otro lado de la habitación cada vez que él entraba. Pero empeoró después de eso. Cuando era niño, me sentía profundamente culpable. Sentí que había arruinado el matrimonio de mis padres. Pero yo era solo un niño y tenía curiosidad. Mi madre tenía la intención de disuadirme de hacer más preguntas, pero accidentalmente reveló algo que me hizo sentir aún más curiosidad. La familia de abajo tenía niños, tal vez niños de mi edad con los que jugar. Necesitaba saber sobre ellos, en la forma en que los niños pequeños necesitan comprender toda la extrañeza de este mundo caótico, necesitan dar sentido a las tonterías que nos rodean a diario.
Las tonterías a las que nos acostumbramos de adultos pero con las que luchamos sin cesar de niños, como un rompecabezas o un acertijo o un problema de palabras en un examen de matemáticas sobre la compra de 80 sandías. Otro cambio después de esa noche crítica, la puerta del sótano estaba equipada con una cerradura resistente. Aún así, necesitaba saber, hay algo terriblemente espantoso en descubrir que la segunda familia del sótano es terriblemente anormal, algo aún más horrible en no saber quién o por qué. Cuando tenía 7 años, me decidí a llegar al fondo del asunto. Para evitar meterme en problemas, solo podía investigar cuando se cumplían 3 condiciones: estaba de regreso en casa de la escuela, mi papá todavía estaba en el trabajo y mi mamá no estaba para atraparme. Estas circunstancias rara vez coincidían, pero la primera vez que llegué a casa de la escuela y descubrí que el auto de mi papá no estaba en el garaje y que el movimiento interminable de mi mamá la había dejado exhausta, me quité los zapatos y me arrastré hasta el sótano. Me paré frente a la puerta en silencio solo con mis calcetines. Y luego, llamé a la puerta. Fue un golpe silencioso, por temor a despertar a mi mamá de su siesta, pero no obstante fue un golpe. También fue más que un simple golpe, fue una iniciación, una invitación, una confrontación del misterio más grande y más aterrador de mi vida. Salté cuando un suave golpe regresó del otro lado. Fue casi inmediato, como si la persona del otro lado me hubiera estado esperando. El pensamiento me congeló en el lugar por un momento, pero sabía que no tenía tiempo que perder. Mi boca se sintió repentinamente como papel de lija y tiza, pero me incliné hacia la puerta para susurrar. «Hola». «Hola», respondió de regreso. Era una niña pequeña, su voz dulce pero tímida. Como probar las teclas de un piano por primera vez. «Soy Ricky, ¿cuál es tu nombre?», hubo una larga pausa. «Lila». «El de mi hermano es Isaac, pero no habla muy bien. Pero aún es pequeño. Mami dice que comenzará a hablar cuando esté listo». «¿Hay 3 de ustedes ahí abajo?», pregunté. Respondió simplemente, como si toda la situación se sintiera tan completamente normal para ella como lo había sido para mí, en el lado opuesto de la puerta del sótano. «Sin embargo, papá viene de visita a veces, así que supongo que hay 4». Mis ojos se abrieron cuando una ráfaga de preguntas comenzó a brotar en mi mente, pero escuché a mi madre comenzar a moverse en su habitación. Aceleré por el pasillo y entré en la sala de juegos. Ocupé mis manos con mis juguetes, pero mi mente estaba en otra parte. Los brotes de preguntas continuaron creciendo rápidamente y pronto se apoderaron de mis pensamientos como un parche rebelde de malas hierbas. Y como malas hierbas, las preguntas eran obstinadas. Las raíces de la situación y sus implicaciones se desenredaron, se extendieron por todo mi cuerpo. El miedo se plantó firmemente en mi estómago cuando me vi obligado a enfrentar la posibilidad de que realmente no conocía a mi padre, realmente no conocía a mi propia familia en absoluto. Si mi papá también era el papá de Lila, ¿qué significaba eso para mí? ¿Para mi familia? ¿Y por qué no se le permitió salir del sótano? Durante los 2 años siguientes, me escabullí hasta la puerta del sótano en esos raros momentos de libertad. Llegué a conocer a Lila, llegué a quererla y, finalmente, incluso a amarla, era mi mejor amiga. De niño, estaba bastante solo, mis compañeros de clase se alejaban de mí por razones que no podía entender del todo, como si algo en mí fuera inherentemente repelente para mis compañeros. Solo tenía un amigo en la escuela. Y en casa tenía a Lila. A medida que hablábamos más, una corriente interminable de preguntas de ida y vuelta abarrotadas en los momentos más breves, ambos llegamos a comprender las diferencias entre nosotros, entre nuestras vidas y nuestras circunstancias. Las diferencias que al principio se sentían tan normales se hicieron más grandes, más agudas y más aterradoras de lo que cualquiera de nosotros podía comprender. La injusticia de todo se volvió imposible de ignorar.
Lila lamentó que no le permitieran ir a la escuela, que no podía salir a jugar, hacer amigos o andar en bicicleta por la calle sin salida en verano hasta que las farolas se encendían y las cigarras comenzaban a chillar. Incluso añoraba las cosas que más detestaba, la tarea, lavar los platos después de la cena, ordenar mi habitación todos los domingos por la mañana. Dijo que había vivido en ese sótano toda su vida, que probablemente incluso había nacido allí. No podía recordar nada diferente antes de ser encerrada en la habitación fría y mohosa. Me avergüenza admitir esto, pero, eventualmente, no pude manejar la culpa que sentía por vivir la vida que Lila nunca tuvo. Era tan joven, tan ingenuo. Ya no sabía cómo manejar la situación, así que hice lo único que se me ocurrió. Dejé de intentarlo. Dejé de visitar a Lila. No más intercambios secretos y susurrados, no más golpes rápidos en la puerta solo para hacerle saber que yo estaba allí, que alguien estaba allí para ella. Días, semanas, meses y años pasaron sin que Lila dejara mis pensamientos por completo, pero con su existencia en cambio compartimentada. Estaba confinado al sótano de mi propia mente. En casa era más difícil mantener los pensamientos sobre ella encerrados. Cuando mi papá le traía la cena horas después de mi hora de acostarme, me acostaba, pero estaba despierto y calentito en mi cama. A veces la oía gritar. A veces escuchaba que la bandeja caía al suelo y el plato se rompía con el impacto. A veces la oía llorar, sollozos terribles y dolorosos, mientras yo montaba nuevos juegos de Lego en la sala de juegos. A veces ella gritaba mi nombre. Nunca me perdonaré por esto, me odio por eso y lo merezco, pero la ignoré todas las veces. Sin embargo, lo peor de todo fue cuando empezó a llamar. Estaba terminando mi tarea de ciencias para el siguiente día cuando llegó el primer golpe. Un golpe silencioso, pero un golpe, no obstante. Una iniciación, una invitación, un enfrentamiento. Mi sangre se heló cuando me di cuenta de dónde venía, de quién venía. Me subí a mi bicicleta y no volví a casa hasta que la cena estuvo en la mesa. Esa noche, escuché a mi papá gritarle a Lila por primera vez. Le gritó que lo acabara con todos los golpes. Cuidaba de ella, de su hermanito y de su mamá, y eso solo podía hacerlo si ella se quedaba en el sótano, si se quedaba callada. Sin embargo, no la convencieron, y sus golpes solo se hicieron más frecuentes y más fuertes. Yo tenía unos 10 años por entonces, así que tenía un poco más de libertad, toda la libertad del mundo, en comparación con Lila. Evité mi casa a toda costa, solo volvía por las noches, donde los golpes en la puerta me saludaban de inmediato. Para entonces, se trataba menos de tocar y más de empujar el peso total de su cuerpo contra la puerta. Mi madre empezó a pasar la aspiradora por la casa obsesivamente solo para tapar el ruido. Ya ni siquiera miraría a mi papá a los ojos. Me imaginé los moretones floreciendo en el hombro de Lila, arriba y abajo a lo largo de su brazo. Si le dolía, no lo dejaba ver. Ella no se detuvo. Dormir se convirtió en un recuerdo lejano, dejándome aturdido, irritable, confundido y, sobre todo, aterrorizado. Comencé a aparecer en la casa de mi amigo de la escuela, ahora mi único amigo, sin anunciarme solo para escapar de los golpes de Lila. Claramente, a sus padres no les caía bien, y las tensiones aumentaron entre nosotros dos, escalando hasta un punto de ebullición que terminó en una pelea. Le di un puñetazo en el estómago y volvió con las palabras que me destrozaron, lo rompieron todo. Un golpe mucho más poderoso de lo que podría haber dado con pequeñas manos cerradas en puños. Mi mamá dice que eres un bastardo, y que tu mamá es una cualquiera. Me vi obligado a buscar las palabras en mi diccionario cuando llegué a casa. Me armé de valor para, una vez más, hacer una pregunta difícil. Mamá, soy un bastardo. Tuve que ver a mi mamá perder su impulso para detenerme de nuevo.
Tuve que ver cómo se apagaba la poca luz que le quedaba. Tuve que sentarme allí mientras ella salía de la habitación. Tuve que sentarme allí derramando lágrimas calientes mientras los golpes volvían a sonar. Cada poderoso golpe contra la puerta destrozaba mi mente, un doloroso recordatorio de que Lila venía por mí. Pero mi mamá volvió, y volvió con un viejo recorte de periódico en sus manos, gastado en los bordes. Lo sostuvo contra su pecho cuando finalmente me dijo la verdad sobre Lila, sobre la segunda familia de papá en el sótano. Yo era joven, pero necesitaba saber. Mi mamá sabía muy bien eso. Entre sollozos ahogados, me contó sobre la antigua familia de mi padre, la que él había tenido antes de conocerla. El horrible error que habían cometido, el que le dio lo mejor que había tenido en su vida pero le quitó otros 3. Sobre cómo la vieja esposa de mi papá ya estaba patinando sobre hielo delgado, sus gritos de ayuda que no fueron respondidos, como cuando se enteró de lo que estaban haciendo mi mamá y mi papá, lo poco que quedaba debajo de ella se hizo añicos. Sobre cómo no podían saberlo, pero a pesar de todo la culpa que ella cargaba. ¿Cómo una mochila pesada, mamá?, le pregunté. Sí, cariño, como una mochila bastante pesada que no puedo dejar. Que Lila estaba muerta, e Isaac también. Que su mamá les había hecho eso, y luego se lo hizo a sí misma también. Mi papá los encontró en el sótano cuando llegó a casa del trabajo. Que nunca se lo había perdonado a sí mismo, y mi madre tampoco. Que cuando reaparecieron en el sótano como si nada hubiera pasado, incluso después de que sus cuerpos fueran tomados y enterrados hace tantos años, no podían pensar en nada que hacer más que darles una vida lo más normal posible. Entonces hice otra pregunta difícil. ¿Pero por qué tienen que quedarse en el sótano? Me enteré más tarde esa noche, cuando mi papá llegó a casa del trabajo y abrió la puerta. Lila salió de las sombras y me estremecí instintivamente cuando vi su rostro por primera vez. Vi el agujero abierto en su rostro donde debería haber estado su ojo izquierdo. Isaac era pequeño, como dijo Lila, pero la herida que supuraba en su mandíbula le habría hecho casi imposible hablar si hubiera tenido la oportunidad de crecer. Al principio me asusté, pero puse cara de valiente y tomé a Lila de la mano. Jugué con Lila e Isaac por primera vez, compartí mis juguetes con ellos, me reí con ellos. No conocí a su madre ese día, pero lo haría años después. Una vez que ella, Lila e Isaac supieron que había sido de ellos, luchó para sobrellevar la situación. No sale a menudo, pero la trato con amabilidad cuando lo hace. La mujer con la que la conozco ahora no podía imaginarse haciendo lo que hizo. La segunda familia de mi papá todavía se quedó adentro, pero ya no estaban confinados a las sombras del sótano después de ese día. Se convirtieron en menos de la segunda familia de mi padre, ya que todos nos convertimos en una familia más grande que reía, jugaba y amaba juntos. Ya no vivo en esa casa. Ahora soy un adulto, con un enorme aprecio por toda la libertad y las oportunidades disponibles para mí que alguna vez di por sentadas. Sé que mi familia está lejos de ser normal, incluso horrible en muchos aspectos que ayudé a perpetuar cuando era niño, pero es todo lo que he conocido. Los amo, a todos. Todavía visito cada vez que puedo, para cumpleaños, Navidad y vacaciones de verano. Y cada vez que visito, me tomo un momento para estar agradecido por el hecho de que cuando llamo a la puerta principal, Lila me abre.